Madre mía, lo de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç está que arde. O sea, nunca pensé que diría esto, pero es que la cosa se pone más interesante que una telenovela turca de las buenas. Ya sabíamos todos que rompieron, ¿no? Que la relación había llegado a su fin. Pero ahora, zas. Sale a la luz la posible razón oculta, y os digo es fuerte. Oğuzhan Koç, el ex de nuestra querida Demet, parece que suelta prenda, pero de una forma muy sutil, ¿me entendéis? Dicen que él ha sido quien ha puesto punto y final a la relación atención. Porque Demet nunca fue su tipo ideal. Ay, por favor. ¿En serio? Después de todo lo que pasaron. Yo es que no me lo creo. Para mí, esto suena a excusa barata, a cortina de humo para tapar otra cosa. Porque, seamos sinceros, si tú estás con alguien, y más a ese nivel de compromiso que parecía que tenían, es porque esa persona te gusta, ¿no? No te metes en una relación así porque sí. Entonces, ¿qué tipo ideal tiene este señor? ¿Qué es lo que le faltaba a Demet, que es un bombón internacional, una diva, que tiene a medio mundo loco detrás? Yo creo que aquí hay mucho más salseo del que nos quieren contar. Muchos dicen que Oğuzhan ha sido muy rápido en pasar página, que ya se le ve con otras y claro, a Demet la dejan así, en el foco de todas las miradas, especulando y comiéndose la cabeza. ¿Cómo se sentirá ella al escuchar esto? Imaginaros la humillación. Que te digan que nunca fuiste el tipo de alguien que supuestamente te quería. Uf. A mí lo que me huele y mucho es que esto puede ser una estrategia. Quizás para que Oğuzhan quede como la víctima o el que toma las decisiones difíciles, y para que Demet, al ser la que supuestamente sufre este rechazo, reciba más apoyo y más interés de la gente. Es que es un movimiento de ajedrez digno de estudio. Pero vamos a ver que Oğuzhan, con todo respeto, no es Brad Pitt. Y Demet, bueno, Demet es Demet. Entonces que salga ahora con esto de nunca fue mi tipo ideal, me parece un poco descarado. ¿A qué jugará este señor? ¿Quiere limpiar su imagen? ¿O es que realmente se ha dado cuenta de algo y ahora lo suelta así, sin más? Lo que yo sospecho es que el verdadero motivo es más profundo. Quizás las diferencias eran insalvables, quizás hubo alguna discusión fuerte, o a lo mejor, y esto es solo una teoría mía, quiere volver con su ex. Porque a veces cuando uno rompe una relación así, es porque está pensando en el pasado. ¿Quién sabe? Lo que sí está claro es que esta pareja siempre ha dado mucho que hablar. Desde que empezaron hasta ahora, con esta ruptura que ha pillado a muchos por sorpresa. Y ahora, con estas declaraciones, la cosa se pone más picante que nunca. Me da la impresión de que Oğuzhan está intentando controlando la narrativa, ¿no? Diciendo esto para que la gente se centre en él y en sus supuestos criterios, y no en si él fue el que falló. Es una forma de quitarse responsabilidad, de poner el foco en la incompatibilidad de Demet, que suena a algo muy genérico y fácil de creer para la mayoría. Pero pensadlo bien. Si tanto amor, tantas fotos juntos, tantos planes de futuro, y de repente no era su tipo. No cuadra. Es como si te dicen que el pastel que te has comido estaba buenísimo, pero que en realidad no te gustaba nada el sabor. No tiene sentido. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Oğuzhan dice la verdad o que es solo una excusa para justificar la ruptura?